So I'm going to stop sharing. Okay. I want to stop this. I can't stop it. Okay. I'm just going to stop there. Okay. So we're going to start. Okay. Les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español. Just a second. Sorry. Español, inglés, inglés, español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen de globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation, Spanish, English, Spanish, is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Muy buenos días y Good morning. gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online con la que nos metemos otra vez de lleno en la escalofriante Today we dive once montaña again rusa a in la que está sometido el comercio internacional, muy en especial desde el comienzo del segundo gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos. La magnitud y velocidad de los acontecimientos, con anuncios de enormes repercusiones prácticamente a diario, dificultan sobremanera su seguimiento. La guerra comercial y la tormenta de aranceles que utiliza como armamento de artillería han tornado en un tremendo desafío la comprensión, análisis y proyección de variables en el corto y mediano plazo, para qué decir en el largo, que pueden causar impactos profundos en la capacidad del mundo de crecer. Todo esto sabemos que es crítico para países ampliamente abiertos a los flujos globales de comercio e inversiones como es el nuestro, que tiene puestas muchas de sus cartas para el desarrollo en la permanencia y respeto de reglas, así como en la existencia de instituciones funcionales y legitimadas que las hagan respetar y en el compromiso de la comunidad internacional a generar certidumbre para la actividad económica. Que la guerra comercial en curso tenga al enfrentamiento entre Estados Unidos y China como su principal capítulo no hace sino enturbiar aún más los escenarios para países como Chile. Se lee en el fondo de esta contienda una lucha de características geopolíticas que se extiende por todo el mundo y que nos obliga a todos, sin excepción, a agudizar estrategias y la toma de decisiones para que el comercio permanezca como el motor de crecimiento y desarrollo en nuestros países. A estas alturas ya es evidente que el proceso de transformación del orden económico global con base en el comercio es irreversible, por lo que el desafío está en adaptarse y encontrar las oportunidades que éste pueda generar. A la espera de un eventual proceso negociador de autoridades chilenas con autoridades estadounidenses que podría darse en el próximo julio, perdón, el 12 de junio, cuando hay una reunión pactada para revisar el TLC que tenemos con Estados Unidos, para revisar y ver la posibilidad de dejar sin efecto este 10% de aranceles que nos han aplicado, y al tiempo que sigue su curso la investigación ordenada por la Casa Blanca para determinar si grava o no el cobre, que eso también está pendiente, para que se aplicaría especialmente para el caso de nuestro país. Nuestra actividad esta mañana quiere aportar algunas luces sobre lo que nos jugamos como país y cómo navegar la tormenta. Y con este objetivo hemos reunido un panel enteramente extranjero y con acabado conocimiento de la realidad chilena, de características únicas y clase mundial, expertos cuyo análisis marca la pauta en buena parte del mundo y que nos honra como fundación juntar en una actividad. Parto presentando a Kelly Mayman, quien es consejera senior en McClarty Associates, prestigiosa consultora con base en Washington, D.C., fundada el año 2000, donde ha creado las áreas de comercio y Brasil Cono Sur. Kelly ha ayudado a más de 100 empresas a buscar oportunidades globales y a resolver obstáculos para el acceso a mercados. Antes de unirse a McClarty, Kelly trabajó durante casi una década como oficial de Servicio Exterior de Estados Unidos en el Departamento de Estado, donde se desempeñó en Colombia y Brasil, así como en la oficina del representante comercial de Estados Unidos, basada en la oficina ejecutiva del presidente de Estados Unidos. Durante más de 3 décadas, Kelly ha trabajado en aspectos ligados a la política comercial, de inversiones y tecnológica de América Latina, con lo que ha ayudado al sector privado a gestionar la incertidumbre geopolítica y la política industrial. También integra el Consejo de Relaciones Exteriores, el Consejo de Liderazgo del Grupo de Política Exterior de Mujeres y el Comité de Bretton Woods y forma parte de la Junta Directiva del Inter-American Dialogue. Por su parte, Deborah Elms es la jefa de política comercial de la prestigiosa Fundación Henrich, con sede en Singapur, y forma parte de la junta directiva del asesor de negociación comercial e inversión
de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. Antes de incorporarse a la Fundación Heinrich, Débora fue la directora ejecutiva y fundadora del Centro Asiático de Comercio. Se desempeñó Center. como presidenta She de la also Asociación served as Empresarial president y of the Comercial de Asia y como directora de la Junta Directiva de la Fundación del Centro Asiático de Comercio. También cabe señalar que fue miembro del Consejo de Comercio e Inversión del Foro Económico Mundial, entre muchos otros cargos. Por último, pero no menos importante, Michael McAdoo es el socio y director de Comercio Global e Inversiones del Boston Consulting Group, con sede en Montreal, Canadá, a pesar de que ahora se encuentra en Polonia. Durante más de 25 años, Michael ha trabajado en el nexo de la estrategia corporativa, las políticas públicas y la geopolítica internacional. Ha sido miembro del equipo directivo del primer ministro de un país del G7 y ejecutivo de alto nivel responsable de estrategia, comercio internacional y desarrollo de negocios internacionales. Ha resuelto con éxito disputas comerciales y o barreras de acceso al mercado de Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China y Brasil. También es miembro de la junta directiva de ECC Bank Canada. Comenzó su carrera como miembro del personal del Parlamento de Canadá, donde ascendió hasta convertirse en asistente ejecutivo del primer ministro. En este cargo participó en misiones comerciales y diplomáticas a 22 países. Se incorporó al Boston Consulting Group en 1995 para trabajar en las oficinas de Toronto y Monterrey. Entonces, habiendo presentado a nuestros distinguidos panelistas de muy alto nivel, como lo mencioné, voy a hacerle la palabra en primer lugar a Michael para que haga tu presentación. Después seguirá Kelly y luego Deborah. Por favor, Michael, puedes compartir tus slides. Y desde Gracias. ya, los invito a que hagan sus preguntas o comentarios en cualquier momento de la actividad, ya sea en el chat o en el icono de preguntas y respuestas que tienen en la parte de abajo de sus pantallas. Y muchas gracias, Michael, por aceptar esta invitación de la Fundación una vez más. Es un honor tenerte con nosotros. Es un placer estar con ustedes otra vez más con Fundación y gracias a todos los participantes. Estoy hablando de Polonia en la Unión Europea, en donde acaban de um, tocar pausa en sus respuestas a los Estados Unidos y literalmente está cambiando hora con hora en el mundo entero. Voy a presentar algunas láminas de la situación actual, algunas conclusiones que tenemos y también para los que están en negocios en la línea, en la participación en la conferencia, algunas etapas que estamos mirando a nuestros mejores clientes haciendo. Nada más para darle una visión de lo que está pasando. El 20 de enero había un memorándum presidencial que hablaba de una política de comercio America First. 2,000 palabras con muchas cosas dentro. Y lo que estamos mirando en las últimas semanas son diferentes acciones que eran previstos en el famoso memorándum del 20 de enero. Primero, acciones contra Canadá, mi país, México y China basado sobre un pretexto de fentanil y migración, citando una urgencia nacional. Luego, en el sector de acero y aluminio, y más tarde, una indicación de aranceles recíprocos, pero no son realmente basados sobre un nivel de tarifa, pero más otro cálculo del superávit o déficit comercial. Y el 26 de marzo, aranceles sobre el sector automotriz. Y a la derecha vemos que hay muchas cosas que están en consideración actualmente, inclusive contra logística de China, o que sea digital, cobre, muy importante para Chile, madera y petróleo de Venezuela y otros más. Entonces, es un periodo de mucha instabilidad y nuestros clientes y negocios en el mundo entero están reaccionando, como dice el reto, día con día con los diferentes anuncios. Y los que están en el área de comercio internacional mientras la primera administración de Trump, hemos pasado que era algo muy, muy importante, algo muy grande, todo lo que han hecho en lavadoras y en acero y aluminio la primera vez. Y también contra China como país eran muy importantes, pero poniéndolo en un contexto más lineal de historia, había, como digo, paneles solares, lavadoras, aluminios, acero y las cuatro listas contra China. Pero si miran el porcentaje de comercio tocado, que está aquí en la línea del medio, 0,3, 2,0, 11,0 y 5, solamente menos que 20% del comercio afectado. Y con niveles de arancel, sí, tal vez hasta 25% para China, pero en otros sectores menos, sobre todo la famosa lista 4A. Y en el periodo de Biden,
han mantenido todos los aranceles de Trump y algunos incrementos en la lista 4A y otras cosas, sobre todo contra China en términos de limitaciones de tecnología, pero nada a ver con lo que estamos mirando en este momento. Si miramos la primera ola contra México, China y Canadá, era 1,4 mil millones de dólares, no sé cómo dice en español, es trillones de dólares, 44% de las importaciones. Y luego otra vez más acero aluminio, 6%, auto 13% y los famosas tarifas recíprocas hasta 50% de las importaciones de Estados Unidos. Entonces, al orden de magnitud es casi 10 veces más grande que anteriormente. Eso es muy, muy diferente y eso no cuenta las cosas que pueden venir en el futuro. Hemos hablado del famoso tratamiento de nación más favorecida de OMC. De hecho, aquí está una declaración de la directora general, doctor Ngozi. Y para mí no es el fin total del sistema porque casi los tres cuartos todavía están en 74% de comercio bajo las reglas de OMC. Pero eso no cuenta toda la respuesta posible de la Unión Europea o de otros países más. Entonces, es algo que podemos charlar un poco más cuál es el impacto en el sistema, pero hasta la fecha es bastante importante cuando la nación más grande económicamente en el mundo ya está saliendo del sistema de nación más favorita, que era la base del OMC. Para las compañías que tienen que reagir a eso, tenemos cuatro acciones bajo un tipo ya está en inglés ese, un centro de control para eso, que típicamente tiene diferentes funciones dentro. Y hay cuatro tipos de acciones que pueden tomar las empresas. Primero, tratar de influenciar la política de comercio. Eso es posible, lo hemos visto con Canadá y México, con la industria de automotriz, que tienen diferentes excepciones para autos fabricados en América del Norte. El tercero es la conformidad con las reglas. Hay diferentes maneras de tener más conformidad. Si pensamos en Norteamérica, sí había el acuerdo entre los tres países, México, Canadá y Estados Unidos, pero como los aranceles eran muy, muy bajos en Estados Unidos, 1%, 2%, 3%. Muchas empresas han mandado su producto pagando al arancel porque el costo de conformidad era más alto que el beneficio de no pagar al arancel. Entonces, cuando hay aranceles más como 25% para no conformidad, ya vale la pena conformar con las reglas. El cuarto está más como en cómo ponemos el producto en el mercado. ¿Cuál es el nivel de precio? ¿Cuál es la situación competitiva? Hay otros mercados tal vez que no tienen arancel en donde puedo vender mi producto. Entonces hay mucho que pasa aquí. Y cinco es la famosa cadena de abastecimiento que podemos cambiar a locaciones de fuentes de productos para evitar aranceles en diferentes partes del producto. Entonces son las cinco cosas que estamos mirando. Y voy a parar aquí compartir de mi pantalla y podemos hablar un poco más en preguntas, otras cosas sobre esa situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michael, por este pantallazo que nos has dado sobre las medidas que ha tomado la administración Trump en cuanto al tema de los aranceles y también por compartir esa lámina donde das cinco posibles escenarios sobre los cuales el mundo de los negocios podría reaccionar y qué medidas tomar. Bueno, de ahí se va a necesitar el apoyo de instituciones como la tuya para poder hacer todo ese análisis y de expertos como ustedes también, como Kelly y Deborah también. Vamos a volver sobre tu presentación, sobre todo para profundizar un poco más en la OMC. Dentro del público está Alejandro Jara, que by the way te manda muchos saludos, Kelly. Eh, que seguramente va a querer hacer algunas preguntas también, no, él fue un experto en estos temas, así que volveremos sobre eso y qué esperanza le ves, porque la verdad que llama un poco la atención de que traigas a colación de que la OMC aún podría tener su papel que jugar. Kelly, tienes la palabra y también muchas gracias por haber aceptado esta invitación hoy día a participar en nuestro webinar. No, muchas gracias, Loreto. Y si alguien puede compartir mis láminas,
Voy a presentar en inglés, pero voy a tratar de explicar un poco de lo que está atrás de esas políticas que Michael así presentó de una manera tan clara. Yo estoy en Nueva York ahora, pero estoy basada en Washington, entonces lo que voy a tratar de hacer es así dar un poco de perspectiva con respecto a así por qué todo eso está pasando y qué tiene apoyo y no tiene apoyo del pueblo americano, porque yo pienso que vendo todo eso de una manera así puramente económica, puramente así con respecto a lo que interesa el sistema global económica. Yo pienso que realmente sí puede así parecer que no hace sentido, ¿sabe? Lo que está pasando. Entonces yo pienso muy importante tratar de desagregar así lo que está así motivando estas políticas para tratar de entenderlo mejor. So I will try to do that here, and I'll switch to English because I Así que know it eso will voy make a tratar de hacer acá. the interpreter crazy if I go back and forth. But thanks again for the invitation. Muchas So, gracias so por la what I'm invitación. trying Así que lo que estoy um, tratando de hacer to really double click on here para hacer un is doble clic what is aquí motivating these es payments. qué está And motivando estas um, tarifas. what you see Lo que here are ustedes really ven the aquí son categories realmente las of what categorías is de motivating the lo Trump que está Fed. And Trump, motivando I las think, should tarifas present de Trump. a little Voy a bit. hablar de cada Basically, una under un each poco y van a motivation, ver bajo a cada number of the motivación un actual concrete número de policies that Michael las delineated políticas in his bullet points. concretas que Michael So I think, enunció en sus diapositivas. first and foremost, Creo this que primero president que believes nada, that tariffs are something that can be eh, used as se leverage tiende a to creer que try las tarifas to pueden usarse como una palanca para tratar de cumplir be it in the objetivos, trade realm or be it in the ya sea non-trade en el realm. mundo And we comercial saw o that no. first, Y really first out of the chute with lo vimos the que emergency fue así motivated con tariffs las tarifas against China motivadas por la and emergencia surprisingly entre against China our y hemispheric trading partners, sorprendentemente Canada and entre nuestros Mexico, socios with the del essential purpose hemisferio of addressing México fentanyl trade. And y so you Canadá. see the actions that Y were taken así que there. ver las acciones que Those fueron tomadas tariffs ahí y are esas all tarifas still in place. están todavía Although we vigentes, have seen aunque an hemos adjustment visto of the tariffs ajustes de las in tarifas USMCA, our trading en partner, or CUSMA, as Michael would say, the Canadian part. USMCA, nuestro socio We have comercial, adjusted those y to hemos have the 25% ajustado tariffs esas para only que impact las at this point tarifas del goods that do not meet 25% the solo rules of impacten origin that are the los same bienes que no for cumplen con las USMCA, reglas which del limits their origen application. But to Michael's y point, limita su there are so aplicación, many pero companies that weren't even habían filing their tantas paperwork to show that empresas they que were ni meeting the siquiera rules of estaban origin, that even if it mostrando hasn't sus increased papeles the tariff para burden, this policy comprobar has increased the esto. bureaucratic burden to create Entonces, companies that weren't feeling that. aunque Another la tarifa no motivation ha for President implicado Trump with his tariffs is his un aggressive aumento para muchos step productos, in sí ha implicado mucha WTO. It's burocracia. not something multilateralism. It's not something that this president has ever, Y asumo que truly no es believed algo que in. este And presidente also haya consolidated creído power. And I think realmente we're alguna feeling, vez. Creo que estamos that, sintiendo, particularly from our neighbors to the north, particularmente desde de who nuestros have, I vecinos think, del very norte, rightly que so, tienen sovereignty y en concerns at su this point with derecho respect to muchas dramatic trade policies preocupaciones that con were pursued respecto by President a Trump. políticas And dramáticas so, de that's something that, while comercio empujadas por Trump, an que es absolute algo que break in es un freno expectations of what en las trade policy should be expectativas de aimed to cómo deberían achieve, ser usadas is las something that políticas realistically I think comerciales we have to y keep in creo que mind es algo as que a motivator for President Trump. debemos And the mantener en second, and this cuenta is como the un third motivador para el motivator that I would presidente Trump. highlight. This is one that Después especially tenemos otro motivador for que for quiero Latin America, although Chile destacar, obviously has a especialmente different para development Latinoamérica, path than some of aunque our Chile other tiene trading otra partners in ruta de Latin America, desarrollo Mexico, Argentina, que etc. el That resto de probably nuestros socios in comerciales future en el resto de industrialization, but the idea of Latinoamérica. having tariffs La that can idea protect infant de tener industry to allow your industry PICs de to tarifas develop para is something permitir that has que la been industria tried se over desarrolle, the es algo que ha decades sido in various countries intentado throughout the world. I would en note not varios terribly países a lo largo successfully del mundo, in the creo que no long term in terriblemente most cases, exitosamente a largo but this plazo is en la something mayoría de that los the casos, president pero truly esto es believes algo in. que el So, presidente realmente cree I would say that, firmemente. if you look at those policies Así that que Michael yo diría delineated, que the ones para mirar that are esas listed políticas here que truly have delineó that protecting Michael, industry las que hemos listado motivator aquí, behind them. tienen So es un the motivador autos de proteger a la trucking to the industria. steel and aluminum Eh, industry to
la industria de automotriz, acero y aluminio, y están bajo leyes de Estados Unidos que permiten aumentar las tarifas. En el caso 232 de autos, yo nunca me voy a olvidar los comentarios públicos de una persona de una asociación de la industria automotriz que decía, no, no vas a la guerra en un Ford Fiesta, porque es un auto muy pequeño. Entonces, hay controversia, lo pongo de esta forma, sobre si una motivación de seguridad nacional es apropiada en este caso, pero legalmente es apropiada por ahora. Esta motivación de protección claramente está actuando. Y tenemos investigaciones de cobre y la mayoría y maderas, y la mayoría de las políticas se enfocan sobre manufacturas, servicios, tecnología, y creo que lo que va a ser interesante es si los países empiezan a pensar o considerar cómo enfocar esta respuesta. Y también estamos esperando investigación con respecto a las tarifas recíprocas que se anunciaron el 2 de abril. Farmacéutica, agricultura. Son tarifas que estamos vigilando también. Reciprocidad, y lo tengo entre comillas, es algo que, bueno, las tarifas que fueron anunciadas el 2 de abril, la metodología real ha sido difundida, pero se basa en los déficits de comercio, no necesariamente en reciprocidad. El hecho que la metodología se basa en el déficit comercial finalmente terminó impactando en el beneficio de Chile y muchos socios del hemisferio sur, porque en muchos casos el Estados Unidos tiene un surplus comercial con sus socios de Latinoamérica. Entonces, en ese aspecto, nuevamente, todo es relativo. Hay muchas tarifas en todas partes, pero en términos relativos, creo una situación de beneficio relativo cuando se trata de Chile y otros socios, pero la preocupación del presidente con respecto al déficit comercial aún está ahí. Entonces, eso es aunque se hayan retraído desde ayer con respecto a las tarifas recíprocas, tenemos que anticipar que los déficits comerciales van a estar van a ser una gran área de foco para el presidente. Una cosa que quiero destacar, y creo que es importante, algunos de estos ítems tienen el apoyo de las personas norteamericanas. En algunos casos, lo que se está haciendo por la administración de Trump es lo que las personas no creen que votaron por esto. Entonces, el alcance de estas tarifas no coincide con lo que las personas votaron. Ahora la pregunta es, ¿está bien que el Estados Unidos esté cobrando 0.25% sobre las tarifas de automotriz y otros países no? Esa es un área que podemos ver que pueda tener represalias o pueda volver incluso como tarifas recíprocas. Hay otras consideraciones presupuestarias que tenemos que van a ver, así que ya sea que estos ingresos se consideren o no, es importante considerar cuánto va a haber de ingresos por estas tarifas y pensando que no se van a ir. Y por último, China, pensé que iba a estar primero, pero está al final con respecto a la amenaza económica y geopolítica en Washington. Un lugar donde nadie puede estar de acuerdo con nada, pero es algo que los demócratas y republicanos sí están de acuerdo. Así que si ven
una tarifa de 125% siendo aplicada sobre China encima de otras tarifas, como por ejemplo las tarifas EVE, tienes tiene tarifas secundarias sobre el petróleo de Venezuela, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo contra China, pero también hay preocupaciones en la comunidad comercial y creo que sí, y también en el Congreso, de si hace sentido tomar este enfoque de sábana, de si va a ser efectivo sobre China cuando el verdadero desafío con China es sobrecapacidad y todos estamos sufriendo con eso. Entonces, si tenemos estas tarifas de 125% sobre China, estos bienes no se van a quedar en China. Se van a ir a Chile, se van a ir a Latinoamérica. Ese problema de sobrecapacidad no va a desaparecer para la economía global solo porque estamos aplicando estas tarifas. Pero la preocupación de China y de cómo se ajusta es algo que va a ser discutido ampliamente. Así que podemos proceder a la próxima diapositiva con respecto a guardrails, que es las barandillas que deberían funcionar o están empezando a funcionar en alguna medida. El Congreso debería ser el primer punto de inicio. Según nuestra Constitución, el Congreso controla nuestras tarifas, aunque mucho de ese poder ha sido delegado a la autoridad ejecutiva. ¿Verías ambos en Nebraska, por ejemplo, de donde yo vengo, ya hay represalia? Vemos represalia y esto va a impactar el sector agricultural. De agricultura, estados de esa área están poniendo presión para tratar de limitar que la autoridad ejecutiva utilice justificación de emergencia. Las políticas son muy distintas, las políticas en torno a esto son muy difíciles y esto es algo que va a ser difícil y algo que debamos estar alertas. Bueno, esas represalias, si es que los países son valientes para hacer represalia, es algo que puede presionar al Congreso y puede presionar al liderazgo local. Gobernantes, alcaldes en la primera línea que están siendo impactados por las represalias y tarifas, porque esos productos, esos insumos están entrando a las fábricas de su área. Las Cortes, solo tenemos un caso archivado la semana pasada por un pequeño negocio basado en Florida que está siendo encabezado por un grupo libertario republicano. Entonces, nuevamente, solo estoy tratando de señalar dónde pueden haber algunas de las grietas, y eso es interesante de señalar. Por ejemplo, para casos las cortes son lentos y esto va a tomar tiempo. Y creo que ustedes saben esto, que tenemos un número de abogados comerciales que están trabajando en otros casos para tratar de desafiar a la autoridad, y observar esto va a ser interesante. El gabinete también es otra barandilla. Finalmente, ayer parecía como que la combinación de el mercado, especialmente el mercado de acciones y la Secretaría de Hacienda, crearon una barandilla con respecto a la pausa de las tarifas ayer. Entonces, esos hasta ahora, en las últimas semanas, hay muchas personas que se estaban preguntando si el mercado es en realidad una barandilla, porque el presidente está tan determinado con la política, pero creo que esa pregunta se respondió ayer, que sí.
Y finalmente es muy interesante para los que provienen de la parte media del país. Es importante mirar a algunas políticas y ver aquellas áreas en donde las personas norteamericanas están prestando su apoyo. ¿Por qué creen que votaron? Y por ende, ¿qué de esta larga lista de políticas puede estar adhiriéndose? Y ahí lo dejo, Loreto. Muchas gracias. Thank you very much, Kelly, for this very interesting Muchas gracias, presentation. Kelly, por esta presentación tan And you have given us, interesante y, a general view y of what de is darnos going on una around panorámica general de lo que está the sucediendo cabinet, about what en torno al the gabinete, policies look like, what are cómo se ven las the políticas the y motivation, la and also motivación what y are the también possible ways to las counterpart posibles some of formas de these contrarrestar policies, who are algunas de estas políticas que the players on this. You mentioned Congress, trade y partners, los que workers, están cabinet, etc. involucrados, Congreso, los And gabinetes. where do we stand as well? We will ¿Y come back to dónde that comenzamos? afterwards Vamos a volver a to eso look at después what para should Chile ver address, qué debería which of the abordar channels will Chile, be cuál de estos recommendable for canales us sería recomendable to para nosotros address as we abordar, go through ya public sea opinion, atravesar la opinión going through pública the Congress or o the el lobby. I don't know, just Congreso o to hacer lobby, give us an solo opinion of para darnos what una would be opinión the de most qué sería useful lo way más for us recomendable to react given the complexity of this, because para que nosotros Congress, reaccionemos dada la especially around complejidad de todo President esto, Trump, porque toda esta but estructura still está en torno al he is presidente Trump, one pero man aún así él es solo un decision hombre, maker, es un he tomador does de what he wants, decisiones, and él I don't hace know lo que quiere y who no sé really who quién, is stopping him quién somehow, está or who deteniéndolo de is alguna listening. forma. We just heard of what's going on with Acabamos de oír lo que Mr. está Elon sucediendo Musk, con and el señor that Musk he's going to leave the government, y etc. So él his se va a ir del first gobierno, partner now seems entonces that he's su not that primer happy. socio But we'll pareciera come que no back to está tan that feliz. to see Entonces, what bueno, might vamos a happen volver a eso in para ver lo que puede that suceder en sense. ese escenario. I want to give now the floor to Quiero dar Deborah. ahora el micrófono a Débora. If you want to share that, because did you prepare another extra slide? You I, said you. no, I just put in, it's all right. Yeah, actually go with what you had. It's fine. Okay. And then I'll just talk about, some new data. I only have two slides. I was saying before we started that I had a Estaba presentation diciendo that I antes de pulled up comenzar from que tengo una early presentación January, que and había it sacado actually was desde remarkably principios de enero accurate. y era bastante But I precisa, decided fue not to bastante show that precisa today para el and then tell you caso the de updates because hoy, it would take too long. pero So I've given you decidí two slides no instead. traerla. Así que And solo what I'm going to talk les about traigo now dos is diapositivas y the lo que voy a challenge of hablar trade es de los protectionism desafíos and how it del looks proteccionismo from al comercio Asia. y I'm cómo sitting in va Singapore this desde evening. Asia. Yo estoy And sentada when desde we think Singapur about esta U.S. tarde y trade cuando policy in pensamos en la particular, política comercial de Estados policy Unidos more broadly en is particular, entirely pero en focused on Donald más Trump at the general moment, está enteramente as I'm enfocada en sure it Trump is for all of you. actualmente, como It estoy is very seguro que es focused para right ustedes now on también. what is it that Está we enfocada en how do you qué es lo respond to que, Trump, how do you cómo think about respondes Trump, a how is it Trump, affecting cómo trade in the piensas en region, Trump, cómo está because afectando el for a comercio en la región, hyper porque para dependent un open export region una región it exportadora matters. And the hiperdependiente idea of looming importa y protectionism, la and especially idea de looming un protectionism proteccionismo que from está the sobre creator and nosotros y defender of especialmente the del multilateral creador y trade el system defensor del for the last 8 sistema de comercio decades multilateral por las is últimas a 8 décadas problem that es un certainly most of problema Asia did not see que coming. ciertamente la And mayor so parte de now Asia trying to figure out how do you no vio navigate venir. between Entonces a tratar de pensar en increasingly cómo navegar protectionist and entre challenging United States un Estados and Unidos a desafiantemente larger challenge in this ultra region, what do you proteccionista do y is a real eh, issue. So I'm qué just going to hacer es focus on un a gran couple of problema. things Así very que voy quickly, a and then enfocarme en un again, I'm par de happy to cosas answer questions. rápidamente y después voy a contestar Asia preguntas. knew that it was going to Asia be a challenge sabía to see que the new iba Trump a administration ser coming un in, where he was desafío talking la to tariffs and administración nueva about de Trump blocking. And cuando se trata de the tarifas, expectation, bloqueos. certainly in La Southeast Asia, in expectativa ASEAN, was ciertamente en that a Asia lot of del the focus would be on Sudeste China. es que mucho And enfoque although, estaría as my puesto next slide sobre will China, show, there's a y lot of como focus on mostrará mi China, próxima there's also a diapositiva, surprising amount sí of lo damage hay, being así done como to también ASEAN una itself. enorme And cantidad de so daño on Reciprocal Tariff Day, a or otros Liberation países. Day,
Así que en el país de tarifas recíprocas hubo mucho shock a lo largo de los países del sudeste de Asia. Eran horroríficos, horrendos, especialmente para las economías que están en la parte superior de la lista. Camboya, Laos, e incluso Myanmar, que está atravesando una guerra civil y tuvo un terremoto terrible la semana pasada. Tuvieron un 44% de tarifas sobre sus productos, hasta Singapur, que va al 10%. Y puedo decirles que aquí en Singapur han estado lidiando con esta tarifa y dicen, somos abiertos, dicen, tenemos un acuerdo de libre comercio y creo que hubo y todavía hay mucho shock y sorpresa sobre estas cifras de tarifa y el método según el cual fueron calculadas. Así que es muy desafiante tratar de explicar a las personas, tanto a los negocios y a los gobiernos, que estos números no son una reflexión de la injusticia general. En realidad no se trata de sus niveles tarifarios, de su manipulación de divisa o falta de, no son con respecto a sus medidas tarifarias. Se trata de la razón de importes y exportaciones a los Estados Unidos dividido en dos. Y dado que esta es una región dependiente del comercio y que tenemos muchos países pobres en la región que no compran bienes caros, tenemos tarifas de 49% y hacia abajo. Y esto ha creado mucha ansiedad en la región con respecto a qué van a hacer con esto. Afortunadamente para esta región al menos, hay un suspiro de alivio hoy con la reducción en estas tarifas recíprocas que descendió al 10%, que es mejor que 49%, pero yo voy a decir que el 10% no es nada, y particularmente para muchos de los productos que se fabrican en Asia, el sudeste de Asia, una tarifa adicional del 10% es un desafío para ellos, porque estamos hablando de bienes con muy bajo margen, incluso cuando subes en la cadena a los textiles, por ejemplo, donde Laos y Vietnam son bastante competitivos, hacia productos de valor agregado más alto como electrónica, 10% es aún así un aumento grande. Así que aunque es mejor que hace 2 horas, no es fantástico para esta parte del mundo. Así que tratar de descifrar cómo responder ha sido desafiante. Puedes haberte dado cuenta que algunos de los primeros países que llegaron en Washington fueron, por ejemplo, una delegación enorme encabezada por el viceministro de Vietnam para tratar de salir de estas tarifas del 46%, porque harían la vida muy difícil para Vietnam y Asia, porque esta es un área muy integrada. Así que Asia por su cuenta ha estado luchando, así como otros socios comerciales. No lo tengo en pantalla porque estaba pensando en nosotros, no sobre Asia, pero Japón ha sido impactado, Corea con el 25% de tarifa, Australia obtuvo el 10%, Nueva Zelanda 10%, así que la región en su enteridad obtuvo varias tarifas adjuntas a esta acción de tarifas recíprocas y eso ha sido desafiante para la región en su totalidad. Así que la próxima diapositiva aborda los desafíos mayores de esta región, que son qué es lo que sucede con China, y básicamente hemos terminado el comercio entre Estados Unidos y China. Hubo un acoplamiento por un largo periodo y ha llegado el momento donde hemos desacoplado al menos varios bienes comerciales, porque desde esta mañana las tarifas de Estados Unidos sobre los bienes chinos saltaron al 125% en tarifas recíprocas. Esas no se redujeron, más el 20% que tuvimos en dos bandas, más las tarifas originales 301 que Trump puso en su primer término y fueron extendidas por Biden hasta el 25%, más tarifas aduaneras y tarifas MFN, y el resultado de eso es cero comercio de China a los Estados Unidos, al menos directamente. Y hay castigos adicionales. Uno de ellos son las tarifas secundarias sobre el petróleo venezolano,
nuevas tarifas en aparcamiento o de naves. Así que muchos negocios en China están enfrentando desafíos significativos, perdón, atraque de barcos. En respuesta a eso, las represalias de China a los Estados Unidos también ha escalado. Antes de que comenzamos, habían 84% de tarifas sobre las importaciones de Estados Unidos y una nueva ola de formas innovadoras para abordar a los Estados Unidos. Discusiones sobre profundizar y ir ahora tras los derechos de propiedad intelectual y otros temas sobre servicios. Creo que esta va a ser una relación muy difícil para los Estados Unidos con China y no es claro cómo podemos resolver esto y cómo sería eso. Entonces, una vez que ha finalizado el comercio entre China y los Estados Unidos, surgen un par de cosas interesantes. Una cosa interesante que es probable que ocurra es que va a haber un gran incentivo para las empresas que actualmente están recibiendo tarifas de 125% sobre productos de China versus las tarifas de 10% de empresas de Myanmar, Camboya, Laos, Vietnam, etcétera. El incentivo para usted es de descifrar la forma que los productos de China terminan en esta región, terminan aquí. Algunos netamente va a ser de forma ilegal y va a ser un desafío para los Estados Unidos de tener la actividad ilegal, pero los incentivos económicos son realmente muy fuertes. Así que esto va a suceder porque cuando has bloqueado comercio con un gran exportador en el mercado lucrativo, hay siempre empresas que van a tomar ese riesgo. Pero actualmente también hay formas legales de mover bienes desde China al Asia del Sudeste, producir cosas ahí y despacharlas a los Estados Unidos. Eso todavía es legal actualmente, pero pueden ver cómo desde la perspectiva de Washington esto va a ser inaceptable. La idea que puedas traer telas de China o partes y componentes y hacer más de la asembla del montaje en Vietnam y mandarlo a los Estados Unidos a un 49 o 50%, eso no va a funcionar muy bien, así que creo que van a empezar a desarmar esto, así que aunque funcione ahora, no va a funcionar siempre. ¿Y qué pasa después? Vamos a estar barajando cadenas de suministro en tiempo real y muy rápido. Los oficiales gubernamentales piensan que va a ser esto algo lento y adaptativo, pero si eres una empresa necesitas alimentar a tus personas y pagar a tu personal, así que vas a tener que descubrir nuevos mercados fuera de los Estados Unidos y necesitas hacerlo inmediatamente. No puedes estar pensando en lo que puedes hacer, vas a tener que cambiar y eso va a crear un nuevo conjunto de desafíos competitivos tanto en esta región como globalmente, porque estabas tomando un motor comercial de todo tipo de productos y estás ahora diciendo que no pueden venderle a los Estados Unidos, sino que a otra parte y esa competencia va a volverse feroz en lugares donde donde han estado relativamente restringidos en competencia hasta ahora porque los mercados eran pequeños, porque era difícil, era caro, pero ahora tienes que ir a algún lugar. ¿Dónde vas a ir? Y eso va a ser un desafío interesante para nosotros. Así que déjenme terminar con un par de ¿dónde vamos ahora? El instinto en Asia siempre ha sido perseguir la integración económica y ese instinto permanece a pesar de toda esta locura de Washington. Así que Asia seguro que ya está pensando en cómo se unen de alguna manera, cómo colaboran, cómo cooperan. ASEAN recién tuvo una reunión de ministros que empezaron con una reunión de emergencia para discutir cómo van a abordar esto de las tarifas. Sugirieron que la Organización Mundial del Comercio continúe y dijeron que no tomarían represalias contra los Estados Unidos, que estaban dispuestos a cooperar, pero creo que vamos a ver más de estos esfuerzos de integración.
Y el que voy a mencionar con respecto a Chile es que hay un interés creciente en esta parte del mundo, especialmente conducido por Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Japón y el Reino Unido, que está usando el CPTPP. ¿Cómo pueden juntarse estos países para permitirles permanecer abiertos entre sí y tratar de crear una estructura de comercio futuro que ayudará a mitigar el daño que proviene de Washington, que se asume que será profundo y duradero? El CPTPP, una idea que está elevando mucha atracción en un periodo muy corto de tiempo, es algún tipo de unidad entre la CPTPP y la Unión Europea, no necesariamente para crear una unión de libre comercio, porque creo que sería muy desafiante políticamente, pero al menos como una forma de lograr que 39 economías se juntan y hablen del futuro que tienen. Y esa es una plataforma viable. Una otra cosa que importa para Chile también, como para Singapur, va a ser APEC, pero claramente el desafío con APEC y RCEP es relativo a la membresía. Si tienes a APEC, tienes Estados Unidos y China en la sala de APEC y eso es muy desafío. Puedes hacer eventos paralelos, pero es difícil. Y si usas RCEP, que tiene 15 economías aquí en la región, también tienes a China en la sala, que no es necesariamente un problema para alguno de los miembros de RCEP, y ellos van a tener que hacer comercio con China y ya lo hacen, es el número uno, pero quizás vas a tener que tender hacia RCEP. Así que vamos a encontrar esta división muy interesante que surja entre con quién haces comercio, con quién te puedes integrar y distintos tipos de acuerdos de comercio. Y esta es una región que va a continuar fuertemente apoyando el comercio en cualquier formato que pueden. Y si no puedes ir a los Estados Unidos porque es muy difícil o caro, vas a ir a otro lugar. Así que ahí me detengo y estoy feliz de contestar preguntas de todos ustedes. Muchas gracias. Thank you to you, Deborah, for this very interesting panorama, what's going on specifically, or more especially Muchas gracias a ti, countries. Débora, por este panorama interesante de lo que está ocurriendo en muchos países y con el CPTPP. En realidad, compartimos una discusión de panel en Vancouver algunos meses atrás y con lo que se sigue trabajando. Y es muy interesante ver qué puede surgir de esto. Un trato con la Unión Europea. Estas conversaciones están teniendo lugar, que están teniendo lugar son muy interesantes. Y voy a comenzar con una pregunta, porque dijiste que las empresas deberían actuar de inmediato y tratar de encontrar nuevos mercados y nuevas formas de canalizar las mercaderías, pero ¿piensas que deberían actuar inmediatamente o deberían esperar? Porque la forma en que Trump ha estado actuando es que unos días dice 40, otro día dice 10, otro día dice 108, etcétera. ¿Tú crees que deberían actuar de inmediato y empezar a pensar? Porque tiene un costo inmenso para ellos y toda la cadena de valor. Así que, ¿qué crees al respecto? ¿Crees que es algo que prevés como al menos mientras Trump esté en el poder, esto va a continuar, o que estas fuerzas que Kelly mencionó, que pueden empezar a actuar como el Congreso, la opinión pública, van a calmar un poco lo que está sucediendo? ¿Cuál es tu evaluación al respecto? No voy a hablar de parte de lo que está haciendo los Estados Unidos. Tenemos otras personas que pueden hacer eso, pero yo te puedo decir que en Asia algunas empresas están congeladas y están esperando. Pensaban que iban a tener una mayor claridad la semana pasada, el día de la liberación. Obtuvieron la claridad, pero no les gustó. Y luego rápidamente estaban sin ninguna claridad. Fueron abofetados con 10% de tarifa el fin de semana y luego otras en la semana. Entonces el punto es que la claridad que querías aparentemente no va a llegar luego. Y para muchas empresas la complejidad, los desafíos,
las are políticas going to leave de firms who vaivén have the capacity to do so in a van a position to dejar say poca where else can capacidad we de trade. decir And again, eh, this is a very qué hacemos en el incestuous corto part of the plazo. Y world esa where es there are una, tons of different esto ocurre trade en una parte arrangements that are muy in place incestuosa del between mundo one donde hay another. So, muchos you know, acuerdos ASEAN comerciales has entre un its lugar own y el otro. agreements. Asia I ON mean, tiene sus Singapore and propios New Zealand, acuerdos. for example, Singapur have y Nueva six Zelanda, por ejemplo, separate tienen agreements right now in 6 common acuerdos agreement. separados So, you know, ahora there's y always comentan ways to entre get sí. stuff in and Entonces out of siempre hay New Zealand. formas de que las And that cosas same entren kind y of like salgan de Nueva overlapping Zelanda. agreements Ese are mismo tipo common in de this region. So acuerdos que that's se why I think it's sobreponen a little vienen, bit easier están for ingresando a firms la to región y say así que es the un poco U.S. más has been fácil para very ellos decir, valuable and very el lucrative. Estados And for Unidos ha sido some muy firms, it's going to be really valioso y difficult lucrativo y para otras because empresas va a ser the muy U.S. difícil, still especialmente very porque los lucrative Estados Unidos aún and buys sigue things siendo that muy no one else lucrativo y buys, compra or at cosas least que buys nadie them in más quantities compra that no one else does. So o how al do you menos en pivot? cantidades que You know, nadie do más you lo make hace. stuff Así for que ¿cómo, Christmas? That's eh, the example I've been giving all cómo week. If you make gestionas, stuff for por ejemplo, Christmas, nobody si, buys si Christmas haces stuff cosas in the para la same quantities Navidad, and at price points nadie that the Americans compra do. So cosas if you're in en the la misma business of making cantidad Christmas ornaments and trees and socks and sweaters, and que it's Estados hard to pivot. Unidos, como But if you árboles make de something else, you Navidad, make sweaters, you chalecos, can qué sé yo. find another Entonces market that es needs más a difícil sweater. And so hacerlo I think there girar will be some esto. pivoting that takes place. Eh, And it's going to come Entonces fast van a because haber ciertos giros most of the y van firms in a Asia, ser again, it rápidos depends on the porque la size, but a mayoría de las lot of firms in empresas Asia do not en have Asia deep no pockets. They don't have tienen access to bolsillos capital in profundos, no general. tienen And so acceso al they capital live en from order general. to order. And if you're Entonces not going to viven de allow this orden order to a go to the United orden, de States, pedido or you're not sure a about what will pedido. happen Así que with si it, no you estás will figure seguro out de lo que another va a way to pasar, sell the same thing vas a because you descifrar just don't have the otra forma capacity de to wait hacer for las another cosas porque 90 no tienes la days and then capacidad see what happens. And maybe it de gets happens, esperar por maybe it gets 90 postponed. You días don't, you para don't have ver that lo que kind of ability. sucede, no tienes esa capacidad. Thank you very much, Deborah. Michael, I understand Muchas that you want to gracias, answer Débora. as well. Entiendo que quieres responder Y también. para empresas que tienen impacto de ese tipo de políticas, hay diferentes niveles de reacción. Hay cosas que vamos a hacer que son cosas rápidas, como buscar otro mercado, y tal vez tenemos múltiples mercados que existen, entonces podemos modular entre diferentes mercados. Y eso podemos hacer rápidamente. No hay costo muy grande para tratar de vender un producto que existe. Lo que estamos viendo en los clientes nuestros es que cualquier decisión de poner capital en un país para una fábrica o un centro de distribución, todo eso está en pausa. Nadie quiere gastar dinero en capital en este medio ambiente de incertidumbre total, ¿no? Loreto, has dicho día con día, es hora con hora casi. Entonces es imposible. Ningún consejo de administración que conozco va a tomar la decisión de poner 500 millones de dólares para una nueva fábrica, solamente que hay aranceles hoy y mañana pueden salir, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando trabajamos con clientes, miramos su cadena de abastecimiento, donde compran sus ingredientes, componentes, donde transforman el producto o fabrican el producto y donde venden el producto, ¿no? Entonces, y hay diferentes mercados, tal vez son más accesibles con diferentes acuerdos de libre comercio, como menciona Débora. Y creo que Asia Pacífico tiene muchos, como han mencionado. Pero también para los canadienses es muy importante. Tenemos Europa, Japón, TPP también, Colombia, entre otros. Entonces, las empresas canadienses están buscando en muchos lados, también en México. Y creo cuando miramos el futuro, la, la- la única buena noticia en todo eso, y no sé si es una buena noticia para siempre, pero desde el inicio de febrero, poco a poco estamos mirando una tendencia de fortaleza norteamericana. Si miramos los regímenes de aranceles hoy, hay China, que es un desastre, como menciona Deborah, es casi para cortar totalmente el comercio. Hay Canadá y México que tienen excepciones en muchas cosas, ¿no? No solamente el mínimo, pero productos que encuentran las reglas, como dice Kelly, de contenido norteamericano ya pasan sin arancel. De hecho, los únicos dos países que tienen acceso sin arancel al mercado son Canadá y Estados Unidos. Si el producto conforme a las reglas de origen, como menciona Kelly. Y si la tendencia se mantiene, podemos ver en el futuro una renegociación del acuerdo TEMEC,
lo que llaman en español en México es Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Nosotros es CUSMA y Estados Unidos es USMCA, como dice Kelly. Pero con otras reglas. Por ejemplo, en lugar de una regla de origen, podemos hablar de una regla de no origen. Entonces, un nivel de contenido de Norteamérica sin contenido de China. O también, como dicen en inglés, una migración de rules of origin to rules of ownership. La fuente del capital para una inversión. Entonces, queremos capital salvo de China o salvo de Rusia o salvo de cualquier país que queremos excluir del mercado. Y mira, eso es positivo para México y Canadá, si llegamos así. Pero para los demás, yo veo también más alianzas de comercio fuera de Estados Unidos. Y todos los clientes nuestros están mirando dónde tenemos una participación de mercado que debemos incrementar con más distribución, más fuerzas de ventas y esas cosas, porque los Estados Unidos no es confiable. Y de hecho, no es una cosa solamente de Trump, ¿eh? Si miro la administración de Biden, que la gente tenía percepción que era más suave que Trump, pero han mantenido todos los aranceles de Trump de China, han aumentado ciertas cosas en la lista 4A contra China, han puesto muchos límites en capital y también no han respetado totalmente el tratado TEMEC por el tema de contenido en automotriz y han perdido un proceso de reglamento de disputas y han ignorado la resulta que era contra Estados Unidos y en favor de Canadá y México. Y cuando he hablado con un grande amigo mío, ex de la Casa Blanca de Clinton, que conoce muy bien Kelly, de hecho, ¿por qué no están respetando? Y me dijo, mira, Mike, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos tenemos un año de elecciones y no podemos respetar las decisiones cuando hay elecciones pasando en el país. Sí. ¿Qué respuesta interesante? Entonces, ¿respetamos las decisiones cuando no hay elecciones? Eso no sirve, ¿no? Porque siempre hay elecciones en algún país. Entonces, el hecho que los Estados Unidos, que sea republicano, que sea demócrata, no es totalmente confiable para muchos. La gente va a buscar en otros lados, ¿no? Hay un movimiento en mi país, Canadá, de hacer una asociación con Europa. La gente está hablando abiertamente de eso, de ambos lados, de hecho. Entonces, creo que en Asia también hay alianzas y China es un experto a desviar su comercio en otros lados. Todo lo que han perdido en Estados Unidos desde 8 años ya están poniendo en otros mercados, notamente en el sur global, ¿no? Es algo muy importante que han crecido con Asia, con India, con África, con Mercosur, con Alianza. Entonces, para mí, si la gente no quiere intercambiar, sus socios van a buscar en otros lados. Muy, muy sencillo para mí. Gracias. Muchas gracias, Michael. Y tengo otra pregunta del público que dice, At the end of the day, tariffs only A fin affect del día, commerce. las tarifas However, solo we afectan are al aware that comercio. Sin China has embargo, also estamos expanded conscientes de its que China también ha influence through expandido su investments in influencia a través de infrastructure, inversión, energy, mining, etc. inversiones Is it en la possible for the estructura de Trump administration to apply energía, other minería, etcétera. measures Es that posible que la could punish administración countries who implemente accept otras these medidas que investments, podría such as higher em, tariffs on countries prevenir who have que Chinese los investments países in acepten estas strategic sectors? inversiones en sectores This is estratégicos. something that worries our Esto es algo que government because preocupa a we have nuestro been put gobierno in the porque hemos middle of estado whether we should continue puestos al dealing with the medio US de or si China or accept deberíamos investments, seguir etc. tratando con los So Estados Unidos o this is why China we are posing con this respecto a las question. It's very inversiones. relevant to Entonces, por us eso esta in pregunta es terms muy relevante of para your nosotros en assessment, what you términos de think about it. su I can evaluación. try to answer that one, Okay, thank Loreto. you. Yo puedo tratar de Sure. responder eso, Yeah, Loreto. I think it's definitely Creo que tricky. And definitivamente I es noticed Salamander had put truculento. a question in the chat too about, how Y free vi otra trade pregunta partners might be en el chat treated going con forward, respecto given that cómo va a ser el USMCA trato de los socios de partners libre comercio de ahora en are given a adelante, pass dado on the que, tariffs as long as dadas las tarifas RDP is met, and they're meeting the rules of origin. Um, I wouldn't necessarily y el see that cumplimiento de las reglas naturally de extending to their origen. trade partners, but I think that Creo que just the fact that solo that el 10% hecho is so de much que lower el than some of the 10% other rates es that were bastante bandied más bajo about, que las otras tasas with the reciprocal en relación
al enfoque recíproco, creo que eso muestra que hay al menos un poco de reconocimiento del valor de los FTAs. Pero una de las cosas que va a ser difícil para Latinoamérica, que obviamente tiene la red de acuerdos más robusto con Estados Unidos, es el nivel de inversiones chinas y ya vemos propuestas por parte del presidente para Latinoamérica que el 60% sean las tarifas que se apliquen a los Estados Unidos si es que a los bienes de Estados Unidos si es que han pasado por puertos chinos. Y bueno, no se han definido los términos, pero sí es un indicador de cuál podría ser el riesgo en el futuro. Y ya vimos esto ilustrado, francamente, cuando vemos el enfoque de la administración Biden con respecto a al incentivo de energía verde y su ley que tuvo para los países de preocupación, que incluye a China, que hubiesen estado tratando sus inputs o suministros de distintas formas. Eso muestra que eso no solamente ocurre en la administración de Trump republicana, sino que hay también preocupación en el lado de los demócratas con respecto a la inversión china y la fuente del capital en obtener ese cobre o lo que sea del suelo. Así que ahora la forma en que se está enfocando la política comercial con respecto con respecto a este asunto de las tarifas, pero después vamos a volver porque vamos a seguir necesitando estos minerales críticos y aún más a medida que China va a intensificar sus controles de exportación a los Estados Unidos y Chile y las Américas pueden ser parte de esa solución solamente si somos capaces de navegar exactamente las preguntas que hiciste, o sea, cómo tratamos el capital chino en esa ecuación. Okay, thank you very much, Kelly. Do you have any sights on this, Deborah? ¿Tienes Well, I would just comentarios, say, Débora? this is one of those be careful what you wish for problems, Esto es un because problema if en the donde issue is debes Chinese tener cuidado investment, con Chinese lo que investment is deseas, global. porque la And inversión china Chinese es investment global is y also la inversión china intermingled with también not está Chinese investment. I mean, entremezclada even if you con look at, inversión no china. O sea, aún BYD and si Tesla, ves for example, two electric vehicle BYD y companies, they Tesla have y often empresas de vehículos overlapping eléctricos, investors, frecuentemente overlapping tienen ownership in parts of their inversionistas que se companies. So sobreponen this y is going to be propietarios que se hard to sobreponen en untangle, distintas like partes how del país. much Así que of esto a va a nexus to ser China do we have desafiante to de have desenredar. before you say O sea, this doesn't cuánto de work China, anymore. And cuánto again, if no it gets antes too de difficult, decidir que no then I funciona. suspect we Y will si se find vuelve different muy answers, because if you can't have difícil, Chinese hay que tener investment, then all distintas of Asia, respuestas, porque si frankly, no is puedes out. tener Because inversión there's china, just, entonces it's todo very Asia hard to sale, porque find something francamente that has es no difícil Chinese encontrar investment algo anywhere, que no whether it's tenga infrastructure inversión or china en alguna logistics or parte, ya sea en ports or roads infraestructura, or logística, puertos, firms, calles, parts, components, partes, componentes software, whatever it happens to be. I mean, o lo que sea. I think O that sea, I yo understand where creo the que impulse is going to come from, but the entiendo de practical dónde van a reality on the venir el ground could impulso, be pero that la nobody realidad can trade with práctica the United podría ser States, que nadie which puede maybe is the hacer comercio objective con at los the end of Estados the Unidos, day. que I tal don't vez know. es But it's el just sort of objetivo one al fin more del nail día, in no that sé, why should I bother with the pero United es un States clavo column. importante del problema. I want to read a comment that Quiero leer is making un Alejandro, comentario and it que has to está do what you haciendo exposed, Deborah, Alejandro related to the CPTPP. He relacionado says, al and I would like CPTPP. your views on this. Says the Dice, idea is to get CPTPP, la EU, idea EFTA es que countries, and possibly a CPTPP few y others, otros such países as South Korea, together to como first EU, commit EFTA to conduct y the trade in posiblemente accordance otros with como Corea del Sur, que WTO se rules. comprometa a B, conducir su or comercio de second, acuerdo con las to reglas de initiate work WTO amongst themselves para discussions iniciar on trabajo reforms to WTO, entre ellos and third, para discutir joining 17 reformas US de la countries under WTO WTO dispute settlement y unirse en understanding, desafiar las medidas de even los if the Estados update Unidos body is bajo paralyzed. acuerdos And de disputa finally, del a standstill WTO, agreement on incluso restrictions si on el trade cuerpo de among the apelaciones está countries in the paralizado. group. Y por último, Do un you think
piso fijo sobre las restricciones en el comercio entre los países en el grupo. ¿Lo ves de esa forma con respecto a lo que se viene con estas reuniones CPTPP? I think it's a little. Creo I've got a que piece coming out on Tuesday, so I just voy a mentioned escribir un more about artículo this. el martes sobre I think esto, it should be pero simpler than creo que that. Actually, debería it should ser, just, in my view, very en simple mi statement. perspectiva, 39 governments come together. They say trade matters. donde 39 gobiernos se Economic juntan y openness and dicen, integration importa el matters. comercio, la We apertura promise, because we've all importa. benefited from trade and economic openness. We promise that among Nosotros ourselves, that's the prometemos CPTPP 12 and the EU que 27, entre that the nosotros 39 of us will not impose no vamos a additional imponer protectionism against each other, proteccionismo adicional entre especially nosotros, tariffs, because again, especialmente I'm tarifas, concerned that that porque might nuevamente happen, but estoy I think that preocupada would be que an eso pueda important signal. suceder, pero creo que va a ser una señal Although I importante. understand Y Alejandro's aunque effort to try to entiendo el focus on the esfuerzo de Alejandro WTO, para I think tratar de that's going to be enfocarse challenging for en these la groups. So I think OMC, creo que va instead, I a would ser make it desafiante broader para and would estos just grupos. say En vez lo haría that más we, amplio the y 39 of diría us, que agree nosotros, los to 39, push forward acordemos a de empujar process hacia adelante un for proceso considering para trade considerar policies that are las fit políticas for purpose or comerciales que something sean along those adecuadas lines, para el right? And then what propósito o does algo that look así. like? ¿Y I think cómo it's se vería unclear. I mean, eso? Creo que obviously, no es some of it could claro. O sea, happen in the obviamente, WTO. Some of eh, it could happen outside of the alguna WTO. Some podría of it could be suceder new en la trade OMC agreements. It y could be otros different fuera, arrangements. como acuerdos At this point, comerciales. I don't think we A should este get too punto, difficult about this. We creo que no just need a deberíamos statement like that quickly. complejizarlo And then you mucho. can have the like, well, Deberíamos let's hacer una bring in declaración additional como eso members. y So luego on top of that, ingresar the miembros ethnic group, adicionales. maybe they Encima come de in, eso, maybe the Koreans eh, will have a government by then, they can come in. ahí You know, podemos we'll see hacer about others. otros But I think ajustes. if we start with the Así idea que si that it needs empezamos to con la include idea de que everyone, necesita we will never incluir get a started. todos, So let's start nunca with a group vamos a comenzar. and get Empecemos con un started, you know, and grupo get moving on y this idea empecemos before a we get too movernos con far esta idea into this antes de chaotic que mess. entremos mucho en este And so desorden we'll see what caótico. happens. I think there Así is que vamos a ver momentum qué around pasa. this. Creo que How hay far that momentum en goes, I torno a don't eso. know. ¿Cuán lejos I llega? think No if sé. I were to, again, Creo try que to si yo think fuera, different, pudiera whatever you pensar de otra thought was forma, acceptable and lo que sea que unacceptable in pensaste que December, era just take it and throw it out of your aceptable head. o Like, that's inaceptable not en the world we diciembre, live in at the simplemente moment. sácalo So de tu cabeza porque no ideas es that el would mundo en el que never have vivimos happened hoy. in the past. Ideas que And nunca in the hubiesen past, I ocurrido en mean el 4 months pasado, ago. y por el Things pasado that me would refiero not a have hace happened 4 4 meses, months ago should be cosas on que the no hubiesen agenda now. pasado At hace least 4 we should be meses, saying, are we y sure that we ahora can't do deberían that? estar And en why la are we sure agenda we can't y do that? deberíamos estarnos And things that cuestionando, we said ¿estamos seguros que no podemos absolutely hacer are eso? ¿Y critical. por qué? Let's Cosas que reflect on that. dijimos Are que they era absolutely absolutamente critical? crítica, Are they ahora still critical? reflexionemos y You know, can preguntémonos, we ¿son jettison them from críticas trains realmente from the todavía? agenda? I think this is the moment for Creo que este es innovation el momento para la and innovación creativity y in ways that we never creatividad saw en before. You know, formas que let's nunca use vimos this anteriormente. crisis to Utilicemos esta actually move crisis to a para more fit for purpose agenda going movernos a forward. una agenda más Let me add adecuada para el something to what Deborah propósito. said. I think that it's very Creo que interesting, es and no muy one knows those interesante dynamics better than Deborah. What we're seeing que happening lo que estamos viendo que between ocurre trade partners, entre los socios Europe comerciales, with all the various Europa trading partners of the con world, sus socios global comerciales del south to global mundo, south. el sud global I think that, al sud to Deborah's global. point, there Creo que are a para el lot punto de of vista de conversations Deborah hay that muchas were hard to conversaciones have que in fueron countries difíciles de because tener para los the países consumer porque market in the U.S. el is just mercado de so enormous. consumidores en los Estados Yes, Unidos we love our ugly Christmas eh, sweaters, you know, es that tan it's grande. hard Sí, not nos to be, encantan nuestros you know, pulled chalecos into horribles that. de Navidad. And Entonces interestingly, es I mean, I difícil think, ignorar eso e you know, the interesantemente goal that I creo had que as far as possible eh, guardrails, you know, trading partners, con respecto a las was the barandillas que easy way to mencioné think about is anteriormente retaliation, en los socios comerciales, right? But a la more forma más fácil de complex way pensar to think es la about it is what represalia, pero la Deborah is forma más talking compleja about, de which pensar is es trading como lo está partners enfocando Deborah, es seriously que los looking at socios other comerciales options. están And, seriamente you know, buscando otras I always opciones. joke the U.S., or excuse Siempre me, the bromeo Mercosur EU trade agreement con is something that respecto I expected might get ratified a by the time that my la grandchildren did trade ratificación policy. de los acuerdos de Estados And that's Unidos not exactly what I que va a think is going to ocurrir go, right? I mean, cuando a mis countries I nietos think ya sean are getting grandes. serious Así que, about, wow, pero okay, no, creo que eso that no es lo que agreement va a was pasar. hard Los or there países were risks siempre, to it, los países están but maybe we should actually cambiando think su about working through in a enfoque y, serious way. And repensando I los do think riesgos. once that dynamic takes hold, because I Y, think there'll be kind of some poo-pooing of it, to be y totally creo que honest va a in haber Washington. Like, mucha oh yeah, I'll believe it when eh, I see it. Sure, that agreement better mucha pass. actitud como You de know, I sí, think lo voy that a
cuando ocurra, ahí recién voy a creer que es buena idea. Va a haber mucho escepticismo, pero cuando esas acciones se concreten, creo que eso va a influir mucho.
Yeah, and in this context, Kelly, and also Deborah or Michael, En ese what do you contexto, think about Kelly, this? It Michael, has been said in, eh, especially in the press. I don't ha have any sido dicho concrete en la facts on this, prensa but they said that China, Korea, que and China, Japan Corea y were Japón establishing contacts again to see estuvieron whether they could estableciendo contactos para ver fulfill some si kind of podían agreements that cumplir they algún have tipo de been acuerdo have had on hold for many que years. How habían do you see pausado that? por muchos Do you años. have any information about that, Deborah? Because that could ¿Qué, be a cómo lo big ven? issue A if big issue. Yeah. yeah. I mean, it's been challenging. They've Ha had sido this un gran trilateral asunto. underway for, Han I tenido want to say 20 este years now I've been in trilateral en Singapore. So proceso it's been en on los again, últimos off 20 again. It's like años. an hour a Es year. que, But what has changed, two things I think y have lo que ha changed that are cambiado important. The first is that son dos the, cosas. the three countries, China, Los tres Japan, and países, Korea, China, Japón y actually finally Corea, have an agreement already tienen in un place and acuerdo active between them vigente y in the activo Regional entre Comprehensive ellos Economic en Partnership. Now, la that was a tough Alianza negotiation. de It took Negocios 8 years. It Integral. was tough Y esa because fue at una certain negociación points difícil they que couldn't tomó sit next años, to one another. So the porque Australians en algún wouldn't punto talk ni to the siquiera podían Chinese, but sentarse in al lado del RCEP otro. they Entonces sat los australianos AC. hablaban con los So, chinos, Australia, China, pero and they sat Australia, Japan, China Korea, y with después again outside of Japón y the space they Corea. couldn't talk. But eh, they managed to persevere pero because lograron they said, perseverar let's other porque stuff, dijeron politics, que security, eh, we put eh, that outside. We're eh, focused on economics here. Let's make it happen. decidieron They got an enfocarse en la agreement, and so economía they've y had an agreement in lograron un place acuerdo. between them that Así has que been tenían un functioning acuerdo actually entre quite ellos well. que ha estado And I think funcionando that the bastante fact that they bien. managed to do the Y, sort of y el first hecho steps que of an lograron actual tomar los agreement primeros that's pasos de un comprehensive with acuerdo RCEP, et que cetera, es plus integral the emanating chaos out of fue muy Washington bueno has y reminded además everybody el that, caos que emana you de need to have Washington recuerda a todos options. You que need to necesitas tener have opciones, alternatives. Even if they alternativas, ultimately don't work incluso out si as you finalmente no intended, resultan let's como start se that process. pretendía, Let's see how far we comencemos get. ese Now, of course, proceso it's y ver hard cuán because, lejos again, the llegamos. Koreans don't really have a Ciertamente es government. difícil porque The los Japanese have a coreanos weak no creen en government. el The gobierno, Chinese are a little distracted with a los number chinos of están other un poco issues, distraídos especially con otros now. So asuntos, I don't especialmente think it's going ahora. to go very far, very Así que no fast, creo que but va a ir muy that's the lejos muy renewed kind of rápido, let's think pero creo about que es la outside the nueva box forma de option pensar that en is distintas now opciones becoming que much more ahora se está palatable volviendo in mucho más other places. palatable en otros lugares. And ¿Y what kind of qué opportunities? tipo de Because we have talked oportunidades? about all the Porque hemos challenges that hablado de todos los all the desafíos different markets are de los facing distintos now, que los distintos but mercados están countries like Chile enfrentando ahora, that pero has países this como 10% of Chile, tariffs que right now, tienen but we're going estas to try to tarifas de negotiate 10% that ahora, pero no vamos a tratar hopefully de in the near future. negociarlo, But o sea, also en el futuro it poses sí lo haremos, pero opportunities nos presenta like algunas oportunidades, we become more competitive como if we nos vamos compare a ourselves volver with más other countries with the competitivos si same nos products that comparamos con have been otros imposed países que han high sido tariffs, impuestos con especially in tarifas wine más or altas, por some ejemplo, agriculture especialmente en vino products, etc. u otros What productos. opportunities do you see for ¿Qué Chile, oportunidades ves a para country like Chile, Chile that is un país so como much Chile, interconnected? que We have es tan the huge interconectado? amount of TLCs Tenemos signed. muchos tratados de So libre what do you comercio see? firmados. Kelly, I see that Así you que, opened ¿qué your ves, mic. I Kelly? did. Yeah. I mean, if I were Chile, I would not be tripping Si yo over fuera myself Chile, to no try to estaría negotiate with preocupada Washington para right now. I tratar de think negociar I con Washington understand the ahora. frustration Yo entiendo la with the frustración 10%, but con el in relative 10%, terms, pero en términos Chile is very relativos, well positioned Chile está muy bien because posicionado it's, porque only 10%. es solo But 10%, also Chile was pero an early también trade diversifier, right? I mean, Chile, Chile era un because of its diversificador, fue aggressive un left free trade agreement, diversificador is temprano better y por sus positioned. And, acuerdos está mejor in this posicionado. environment, En I este think ambiente, looking at how you are creo que positioned viendo relative to other trading cómo partners están posicionados versus en relación how a otros you socios are comerciales versus positioned cómo están in a posicionados vacuum of how the world should be. en el ideal de I think cómo debería it's ser el better to be mundo. Creo practical que es and mejor look ser at práctico y at the ver relative terms. en términos And that's relativos. what I would do if I were Y eso es lo que yo haría si fuera Chile. Yeah, no, I'll come in and just say that, Y that's yo voy a entrar absolutely y true at the decir que level eso es of absolutamente countries. And before I move cierto to al nivel companies, de países y it's antes de amazing. moverme a So, los Canada got the empresas, quiero fentanyl decir que es tariffs, then it got sorprendente the que steel tariffs, then it got the auto tariffs, and they Canadá se braced le for the impusieron so-called reciprocal muchas tariffs. tarifas And everyone was so happy. y Like, todos we didn't estaban get tan them. And I said, wait a felices minute, just because you porque didn't no get hit a fourth obtuvimos time in 4 weeks, you're suddenly happy. And it's las amazing how tarifas our mindset shifted, recíprocas. right? Even at 10%, this E is more than incluso 4 times es the muy tariff regime curioso the US ver has cómo had basically cambia since la the forma inception de of pensar. WTO. So it's O sea, bizarre estaban how we're felices porque ultimately no going habían about
sido impuestos una cuarta tarifa.
Yeah, exactly. You're in But good it's company. weird, right? I mean, there's You're in some good company. psychological thing, like, Es raro, ocurre un fenómeno in some psicológico. dysfunctional relationship, I didn't get eh, abused today. I feel pretty good about Como myself. hoy día no me And it's abusaron, funny, así it's que me not just siento súper limited bien to conmigo mismo. Chile and Canada, but I have a number of clients in India. Tengo un And número they de were clientes so con excited. India They y said, we estaban only tan got emocionados, 26. dijeron, Vietnam solo got nos dieron 46. Our garment 25, industry is Vietnam going le to be dieron great. 46, así que So I nuestra think the industria same applies textil to le va a ir companies, súper right? Like bien. there's Así no que mi company that's consejo better a la off empresa in es the que no hay absolute una under empresa this que type of a esté regime. mejor en But there términos is a chance that absolutos, you are pero hay una relatively better off than your posibilidad de que estén competitor, mejor even a que su competitor, competidor, let's say with the incluso same un ownership as you or the competidor con same la misma markets, because propiedad your que supply usted chains could o be el mismo different, mercado right? porque su cadena de And suministro I'll va a tell a ser story from the distinta. Trump 1 tariffs we had Y voy here. a contar la historia de The las U.S. client that was a de, large de la administración home de Trump improvement 1. chain. Those of you that Y know the U.S., there's an orange one, there's a para blue one, aquellos and there's que some no large saben, regional ones. So our client was one of those hay companies. distintas And when the first colores por tariffs came sectores de through, empresa y they cuando simply raised price and entraron las passed on primeras this to the tarifas, consumers, they simplemente thought, right? elevaron las tarifas y se lo But in traspasaron a los certain segments, consumidores, pero en ciertos because their segmentos, competitor was y not dado sourcing que from su China, but competidor no rather from estaba Mexico that had importando not de been China, taxed, sino que de our México, client lost so much os- volume that nuestro they had cliente fewer perdió tanto absolute volumen gross que margin tenían menos dollars than if they had simply eaten the dólares de tariff. So margen they said, okay, this doesn't absoluto make que any sense. We need simplemente to se do a more habían sophisticated comido las pricing tarifas. policy because in Entonces, some cases we're tuvieron advantaged que against the aplicar competitor una and sometimes they're tarifa de advantaged precios versus más us. So this sofisticada. notion of relative advantage that Así que Kelly's esta just noción de specified for ventaja countries relativa also applies to también companies. And I think that's aplica really a important. empresas Where do y you creo que eso es source? muy Where do you importante. ¿De transform? Where do you dónde sell sacas tus versus the productos? ¿De dónde competition? transforme? ¿Y Is dónde there vendes advantage in this versus la somehow, even though competencia? the whole ¿Hay thing is alguna worse ventaja than the aun free trade cuando regime we la were situación enjoying? local sea peor que el Muchas régimen gracias, de Michael. I'm libre going to switch comercio? to Spanish now for another question for all of you. ¿Ven posible ustedes un desacople total y definitivo entre China y Estados Unidos? ¿Y cuáles serían las consecuencias más inmediatas para el resto del mundo si eso ocurriera? We're just thinking, as you said, Deborah, that we should be putting ourselves in Estaba all the pensando scenarios, que possible deberíamos scenarios. What would ponernos en todos happen los if escenarios posibles. ¿Y qué Well, I think it is pasaría? happening. So that is a Creo que real está challenge that ocurriendo, I así que don't ese es un know desafío that real. people, certainly in eh, Asia, which y que has always been ciertamente en balanced Asia, que relatively siempre ha well sido between the US and relativamente bien China equilibrado markets, entre los some a Estados little bit Unidos, more entre los China, some a mercados de little bit Estados more Unidos y US, China, especially if we don't just think trade in especialmente si no goods. pensamos The rest of the solamente world en thinks trade bienes in services and so forth, but Trump only thinks trade in eh, goods. But if you y think about the productos, whole sino que trade en package, servicios también, en you todo el know, paquete de this is a comercio. region again that has Esta es investment una everywhere. I región mean, I que sit in tiene Singapore, inversión we en have just todas as many partes. Chinese En headquartered Singapur companies as tenemos American tantas headquartered companies. empresas It's a chinas como challenge if americanas they y can't es un work desafío together si no pueden outside of trabajar this region. juntos What fuera de esta happens here? región. ¿Y qué Can you pasa aquí continue to entonces? have ¿Podemos seguir multiple teniendo headquartered companies múltiples in Singapore? Do they need to empresas de split? distintos Do they need to países? move somewhere else? Do you ¿Necesitan need to dividirse? align ¿Necesitan your goods, irse a otro services, lugar? investment, ¿Necesitas data alinear tus policies, bienes, whatever has to productos, be with servicios, one or the políticas other? de If so, datos with con who? un For how país o long? el otro? You Y know, si es this así, is ¿con going to get quién? ¿Por really cuánto tiempo? complicated Esto for, se va a again, volver an muy integrated complicado, region in ways that I de don't yet formas que see yo todavía either no governments or veo, companies ya themselves sea really gobiernos o las thinking empresas through what this looks like. Now, part of it is eh, because que up piensen until this cómo es morning, our esto, time, we did parcialmente not porque hasta have esta like mañana catastrophically no high tariffs teníamos in place between the US and China. tarifas And catastróficas so entre it Estados Unidos wasn't y until this China, así que morning that no we era hasta suddenly esta said, oh mañana que my realmente goodness, dices, there's going to be no por cross-border Dios, trade. What does that no do va a to haber us? And it's comercio not just the obvious things like transfronterizo. there's no cross-border Y trade and again, the no es incentives for solamente transshipping, lo et cetera, obvio but como eso, sino que, as someone mentioned, I think in the como chat, mencionó you're going alguien to en el change chat, routing of ships, vas a right? cambiar Because el if you're not going to send enrutamiento ships back and de los forth buques, between the porque si no US van and a haber China, buques they're going ida to y need to vuelta go entre somewhere Estados Unidos y else. China, van a tener And que that ir can a otra also be parte. complicated, right? Y Like eso what is también the puede new ser routing that's complicado, o going sea, to be ¿cuál es developed and la what are the nueva ruta que va a costings ser of that new desarrollada routing? If it's y going cuáles to be van a ser going los to costos China de and then esa you wanted to go to the US, ruta? it might become incredibly expensive to do sea freight Puede from volverse other más regions, other parts of the world to the costoso US, because ver that's just not going to be tarifas where ships are going to be going. I don't know where they're de going to go, but it might not be the
áreas. Shanghai to Long Beach. It's going to be something else. So then, again, it's Entonces, going to restructure a lot of va a haber areas mucha that we didn't even reestructuración think de through. áreas que realmente And no podemos it's anticipar. such early days. Y I mean, I'm sure en people are días tan quickly running the numbers temprano and so forth. It will be harder. va a ser This decoupling is going to be much harder than este people imagine. desacople va a ser It's going to mucho be más much more difícil de lo que las expensive than they personas imagine, creen. both Va a in ser the mucho US and más China, but also caro. for the rest of us.
And it's going to come way Y faster because también again, these va tariffs are already a like bam ser mucho in más place. rápido porque estas tarifas Now ya what are we están going to do? If implementadas. we Y have ahora, this ¿qué thing vamos in a another hacer? week or 2 weeks, we Sí, might have a little more en clarity, una o but dos maybe not. It's semanas just that's quizás the tengamos speed un with poco which más this de is taking claridad, place. pero tal vez no. Y esa es la Michael. velocidad a la cual están tomando Sí, lugar las gracias. cosas. Mira, cuando pensamos a la Guerra Fría, cuando han empezado en las finales de los años 40, casi no había interacción económica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Acaban de pasar por la Segunda Guerra, pero casi no había intercambio de cualquier producto de recursos naturales o de productos fabricados. Y había Guerra Fría que ha cortado el comercio entre los dos bloques, ¿no? Ahora tenemos dos bloques sumamente integrados. No hay ni un producto que sea mi iPhone, que sea un avión de Boeing, que no tiene contenido chino. Lo he puesto en el chat anteriormente. Entonces, es una cosa empezar con Guerra Fría y no integrar economías, es natural, pero tener economías integradas y tratar de separarlos es casi imposible. No se puede construir muchas cosas sin un poco de contenido chino del lado de Estados Unidos y poco de contenido de Estados Unidos del lado de China. Vamos a tomar años y años de tratar de duplicar cadenas y a un costo más alto, ¿no? Para todos. Entonces es problemático que no haya colaboración económica. And what about what are the prospects ¿Y for cuáles trade of son las services, posibilidades including the financial para sector, because we haven't talked el about servicio, para el rubro de industries servicios? but Porque what no hemos happens with the hablado financial de las sector or grandes industrias, services pero ¿qué pasa con el as a sector whole? financiero o servicios, como To my ejemplo? mind, a huge risk for Viene the a mi U.S. mente services and un gran technology riesgo sector para el servicio is tecnológico y retaliation on those servicio, sectors because they are the two sectors porque where son los dos we are most sectores competitive, where donde we are somos más global leaders, competitivos, donde somos líderes and they're the globales, areas that if y countries son are trying to las áreas consider que how si to los países retaliate against están the United States considerando cómo tomar with represalias contra los less of an Estados Unidos inflationary con impact menos on their own impacto populaces. inflacionario So it's not a sobre su tempting propia target, right? población, So I'm very concerned about the son impact on the services sector. And desafíos it's something difíciles, we're así que watching very estoy closely. muy preocupada sobre el sector financiero. You might also see, I would assume we will start to see Y as these supongo tariffs que bite empezaremos a ver and as we get new a competition medida que that a lot of obtengamos nueva politicians competencia, que elsewhere will muchos blame políticos en problems otras not on partes van a trade more culpar broadly, but problemas on no Trump solamente specifically, en which will, comercio I más think, ampliamente, sino que en lead Trump to more específicamente, anti-American lo cual sentiment, which could conllevará a un lead to more sentimiento más anti-American antiamericano, purchasing of, a whatever they una think is compra más American. And we've antiamericano o seen lo that que in creas Canada que es already, but I americano suspect y that ya lo that vemos kind en Canadá, pero sospecho of que consumer este boycotting, which is tipo not a de common thing boicoteo throughout the rest of consumidor, the que no world, es I don't algo think as común en much, el but resto, it could become a en el really resto del common mundo, thing. pero And podría so, volverse algo you común. could start boycotting Así not que just podrían American goods, empezar a but also boicotear no American services solamente firms productos and americanos, sino que especially servicios digital también services y and so forth. And, servicios digitales I mean, we're in especialmente. a very Y different, estamos very unpleasant, en un especially for people who, escenario muy focus on desagradable, integration and especialmente trade para and las personas happy outcomes. enfocadas en And, integración y it's comercio y difficult. finales And one felices. more that, as long as Es I'm just talking difícil. about Y things that are depressing, where do we go from here en esa on economic línea, development ¿de more dónde broadly? I vamos think it is going to be very hard to have con economic respecto al development in the desarrollo way that we económico had it. amplio? Not Va a only ser have we changed the difícil el trade desarrollo practices in económico, general, but no if solamente trade porque is a están more cambiando difficult ciertas route to prácticas, sino get que out of porque poverty, and if si, going si el from comercio es farming más to difícil, la manufacturing ruta up the para salir de la manufacturing food chain pobreza and y then la into services cadena is not the route we're going to completa take, no es then la what? ruta que vamos So a tomar, there's a entonces lot of big ¿cuál es? picture questions that are Entonces hay ahead muchas that preguntas were enormes triggered que se by vienen, que fueron triggered maybe gatilladas, before, but particularly like pero the flame lit particularmente underneath como this en la U.S. llama que administration that se is going to encendió have bajo esta consequences for administración really the que va a rest of tener our lifetimes consecuencias for most of para us. el resto de nuestra And just to vida. come in and support Y Kelly's solo point para on services, I ingresar y think the apoyar U.S. el is punto very de Kelly vulnerable on sobre los services and servicios, creo que IP. los Estados I Unidos just es put in muy the chat a link vulnerable to a con discussion paper respecto by a Ricardo servicios Hausman tecnológicos at the Kennedy y School. I'm sure he's IP. well known to this group, but he precisely points Acabo out the level de of compartir vulnerability. un And paper there's no question que that the destaca esta trade wars tend to vulnerabilidad start in a y given no hay sector, but duda they de que generally don't escalate comienzan las vertically guerras in that sector. comerciales They tend to escalate en un horizontally sector, into pero other no escalan sectors where verticalmente, countries sino can inflict maximum horizontalmente damage a on the otros other sectores country without hurting themselves in the process. y So it's well worth it. procuran It's quite a short piece by minimizar el Ricardo, but I daño a sus recommend propios it. I países, spoke to him pero se last week. He's maximiza very el happy daño that a we're los otros sharing his países. paper. And a funny thing, I Con actually gusto got les the comparto paper el from paper. a minister of Y lo trade in the divertido es que ASEAN region obtuve who was el wondering what was going to happen when paper they got del hit with ministro tariffs. He de said, "Have you seen this Comercio paper by Hausman?"
que me lo And I said to compartió Ricardo, I de said, you know, it's a me really preguntó, strange ¿ha time in the visto este world paper de Hausman? Y le dije, bueno, es un Southeast momento Asian muy trade extraño ministers en are el reading mundo papers by Harvard cuando professors of economics. So, but that's the world we're living los in. ministros de China están Yeah, he leyendo was at an papers event, de a big, académicos de high-profile Harvard. event in Sí, Malaysia estuvo with en un me, evento de alto and perfil en he Malasia really, conmigo y I think he realmente, was very y interested creo at que that event, I will fue muy say, because he interesante en was one ese of the few evento porque speakers who fue uno de said los to the pocos Malaysian oradores government, le assembled dijo from the al prime gobierno minister on de down at this Malasia, particular event. desde el Here are the challenges ahead. viceministro Here's hacia why you need abajo, to dijo, take this estos son los seriously. desafíos Here's que why you vienen need to think y much aquí harder about esta es la razón por la cual te los assumptions that debes you've de tomar made. en And serio y you pensar could see the maduramente con sort of, respecto a suposiciones que dawning habías hecho. Y surprise podías ver across the audience as esta they said, expresión wait de a second, what? sorpresa a lo largo de la Because I don't know audiencia if people had a been medida taking que this so decían, ¿qué? seriously before. And, he was, yeah, very Él powerful. estaba Very muy powerful. That's poderoso why. en su Yeah, mensaje. no, sorry, Deborah. I mean, and honestly, that's the reason in Honestamente, my esta presentation es that la I'm trying to razón highlight the eh, aspects of Trump's que yo trade estoy policy tratando that de do have destacar support in the United los States. I think aspectos it's de la really política de Trump important que because I tienen think apoyo en los Estados for Unidos y those creo of que us es that are muy in the trade policy importante. bubble, it'd be really easy to say like, oh, this doesn't make any sense. Maybe, but I think that Tratar as de we see where the entenderlas. path goes forward, Y I a think that medida it's que vemos important to cómo el remember, camino avanza, es or at least importante recordar o al understand menos entender what aspects of this qué policy aspectos do de have esta resonance política among the sí American tienen people, among the resonancia en las American personas people, americanas, and which aspects of it, norteamericanas, therefore, y as qué we go aspectos, por forward and ende, a as medida que perhaps it progresamos morphs y tal vez into, eh, different manifestations, hay which distintas aspects manifestaciones, might be sticking qué around. aspectos pueden adherirse. Some Ah, American people. Not all American people. Just to be clear, not Algunas everyone personas voted for Donald, and not everyone norteamericanas, no thought they were todos, getting no a todos fair deal. votaron But por Donald, we are a democracy, pero and somos una Trump won. democracia So, and I y think that, ganó. if Así the que way that our creo que electoral sí, college is set up, el- we have, eh, la a forma en lot que of se strength ha in estructurado rural nuestro states, like sistema the one I'm electoral, from. tenemos mucha And so I fortaleza think en muchos that's the estados con political respecto a dynamic personas that que we votaron see por Trump y esa es la playing dinámica que out vamos in a the ver coming months, desplegarse en los and that meses will be really venideros important to y va a ser understand muy as we move importante along. de entenderla. may I follow up on what you're speaking about the American people? Quiero hacer Kelly, un comentario con respecto a las personas they're going to be norteamericanas que tú dices. midterm Kelly, van a elections. haber And elecciones what happens midterm. if the Republican Party ¿Y qué pasa loses si el strength Partido or Republicano the pierde fuerza majorities in the o Senate and las mayorías en the el Congress Senado y el also Congreso lose strength? Do you think that pierden Trump fuerza? would have to ¿Crees soften que its algunos van a tener que suavizar su política comercial? ¿Cree que va a tener un impacto en él o simplemente va a seguir adelante con su idea sin importar lo que ocurra con el Congreso y las mayorías? Creo que el hecho que tenemos un número de leyes que limitan la autoridad ejecutiva con respecto a la política comercial emergente, incluso en este ambiente donde las decisiones del presidente tienen mucha fuerza. Creo que dice mucho. Creo que esas propuestas que van hacia adelante van a determinar a las personas norteamericanas y cómo conllevan su vida. Entonces, claro, van a haber cimientos para tomar acciones que históricamente el Congreso, bajo ninguna administración, ha atrevido a perseguir con respecto a las tarifas y al comercio. Una última pregunta antes de terminar este webinar. ¿Cuál es tu apuesta con respecto a las tarifas sobre el cobre? En tu perspectiva, ¿cuál va a ser los conductores decisivos sobre cualquier decisión de imponer tarifas o no sobre el cobre? Tal vez proyectos claves de cobre que entran en recesión en los Estados Unidos. Esto va a ser muy relevante para nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo, pero no tengo idea. O sea, but I would not deign to predict.
no me I atrevo a would decir. just say that in Yo almost diría, every Trump speech and in every en casi executive toda order, la charla de they have Trump y orden noted ejecutiva han the señalado reciprocal tariff decision la does not decisión, apply to the que la following decisión sectors: de tarifas pharma, recíprocas copper, no aplican lumber, a los siguientes sectores: semiconductors, farma, and anything that has cobre, already got madera y cualquier 232. cosa que So ya tiene that 232. suggests to me an Entonces, esta expectation that there will sugiere be que hay una tariffs coming expectativa que va a in haber those tarifas sectors, venideras en and esos that those sectores tariffs might y que be esas tarifas substantial. podrían I ser don't know what that sustanciales. means in No sé terms of qué what is a significa eso en substantial términos tariff, de lo que es but una the tarifa fact that it keeps sustancial, pero getting el hecho put de que into a statement sigue about what is not siendo currently covered, but declarado de lo que no heads es up will be, actualmente cobre, pero sí va suggests a that there ser, will be some sugiere pain que ahead. va a haber dolor. Okay, thank you so much to Muchas the three of gracias you. It has been a a las very tres de interesting ustedes, conversation. a We los will tres de come back to ustedes. this issue Ha sido una in the conversación muy short term. I interesante y guess vamos a energy volver is going a este tema en el corto changing every plazo. day, every minute. Esto está As you said, cambiando a Michael, cada día, a cada minuto, so quickly that como dijo Michael, tan rápido, we definitely need to y assess this definitivamente carefully necesitamos evaluar esto and cercanamente very often. So we will y invite you seguidamente. Así que los again invitamos for nuevamente a discussion like para this una one. We are discusión very como grateful, esta, very cuando interesting, estamos and muy really agradecidos. appreciated Ha sido your muy time interesante y today with apreciamos us. su And tiempo thank you hoy to all con the nosotros audience y muchas that gracias a la audiencia followed us que with nos ha seguido with many y questions también and todas sus interest. So thank you so preguntas e much again. intereses. Muchas gracias nuevamente.